Cuba se cae a pedazos, La Habana se desmorona y los derrumbes están a la orden del día. Entre otras noticias, el canciller de la dictadura critica en la ONU conducta irresponsable de Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La situación de la vivienda fue la más problemática enumerada por Fidel Castro en 1959 en su alegato durante los juicios de Moncada. 77 años después, el pueblo sigue esperando resultados satisfactorios. Estamos desesperados. Diariamente ocurren derrumbes parciales y sabemos que en cualquier momento el edificio se desmorona por completo, declaró Grisel Reyes, vecina de Neptuno entre Águila y Galeno, en el centro de La Habana. Grisel Reyes vive con su madre de 80 años y sus dos hijos. El edificio multifamiliar fue declarado inhabitable e irreparable desde 2007. Aún así, 5 familias permanecen en el lugar. Una de las paredes laterales del edificio está inclinada. La tupición llega a la cisterna que abastece de agua a los residentes. La madre de Reyes ha estado ingresada en el hospital en varias ocasiones con neumonía, causada por los ácaros debido a la humedad provocada a su vez por las constantes filtraciones. Giselle Vázquez, quien convive con su hija menor de edad, asegura que se ha contagiado por el mosquito Aedes aegypti 2 veces. También están expuestos a cortes eléctricos, pues los cables de electricidad se mojan igualmente con las filtraciones. Todos los apartamentos están apuntalados, pero el peligro de derrumbe es total y es inminente. Los residentes se han dirigido en varios momentos a las autoridades municipales, pero no han recibido respuestas. Nos dicen que no tienen la capacidad de viviendas, pero si alguien paga, como ha ocurrido en otras ocasiones, enseguida aparecen los locales, pero los pobres como nosotros no hay nada, expuso Delis Padrón, quien vive con sus 3 hijos. El pasado miércoles 16 de abril, el derrumbe del edificio en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, en la Vieja Habana, cobró la vida de una señora que quedó atrapada en los escombros. La construcción estaba en peligro desde hacía varios años. Ese mismo barrio existen otros edificios en esta misma situación. En el último año, al menos 12 personas han muerto en La Habana a causa de los derrumbes. De ellas, 4 son menores de edad. Hace varios días, madres desesperadas irrumpieron en uno de los apartamentos vacíos en La Habana para ocuparlos. Poco después, mediante un operativo policial que incluyó varias patrullas y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR y la Seguridad del Estado, fueron desalojadas porque los apartamentos estaban destinados única y exclusivamente a la casta militar. Por llamar la atención sobre estas problemáticas, por exigir viviendas dignas para los cubanos y ayudar a las familias necesitadas mediante el proyecto social No Más Muertes por Derrumbes en Cuba, desde julio de 2018 se encuentran en prisión Silverio Portal Contreras, cumpliendo una condena de 4 años de privación de libertad. En países normales, son los dueños de los edificios y las instituciones gubernamentales las encargadas y responsables de detectar y solucionar las problemáticas de este tipo, para así evitar estos desastres. Existen además compañías de seguros de vivienda que evalúan el estado de las construcciones para asegurarlas y a las que se les puede reclamar. En Cuba, la realidad anormal, las familias que habitan en esos edificios que se derrumban continuamente no tienen siquiera para comer, pues los salarios de $1 diario de los cubanos apenas les alcanza para un plato de alimentos, así que menos van a poder reparar un edificio, más si ese edificio está declarado inhabitable e irreparable, como están algunas de las construcciones en La Habana, muchas construidas desde el siglo XIX y sin recibir atención ni mantenimiento alguno desde hace muchas décadas. En Cuba, un estado que se declara socialista, todo, incluso las viviendas de alquiler, pertenecen a ese estado que supuestamente vela por el bienestar de la sociedad y garantiza la seguridad y la subsistencia del pueblo. En su alegato de defensa, la historia me absolverá de Fidel Castro denunció: tan grave o peor es la tragedia de la vivienda, hay en Cuba 200.000 chozas y 400.000 familias del campo y de la ciudad que viven en haciendas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y de salud. 2.200.000 personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre 1/5 y 1/3 de sus ingresos, y 2.080.000 de nuestras poblaciones rurales y suburbanas carecen de luz eléctrica. Para supuestamente remediar esta situación, el nuevo régimen instaurado en 1959 promulgó la Ley de Reforma Urbana en octubre de 1960 y la segunda Ley de Reforma Urbana en 1963. Con ella, todos los edificios de apartamentos y las viviendas, excepto la que habitaban los dueños originales, fueron intervenidos por el gobierno revolucionario. En lo adelante, ningún particular tuvo el derecho de poseer viviendas para alquilar a otros. Entonces, ¿quién es el responsable de estos desastres y estos derrumbes?
a quién pueden reclamar los damnificados y los familiares de muchos muertos que reclaman. La prensa oficialista, cada vez que ocurren tragedias como esta, resaltan la labor encomiable de las autoridades en el rescate de las familias y la recogida de los escombros, pero es necesario llegar a ese punto de movilizar a los funcionarios. Es realmente un accidente, algo que se sabe que va a ocurrir en cualquier momento, que se puede prevenir, por lo tanto se puede evitar. ¿Qué alternativa tienen esas familias, dependientes del omnipotente Estado socialista, sin otro cobijo que la miserable vivienda que habitan, que atentan diariamente contra sus vidas? ¿Qué soluciones ofrece el gobierno, supremo empleador y dueño de todo? La situación de la vivienda fue una de las problemáticas enumeradas por Fidel Castro en 1953 en su alegato durante los juicios de Moncada. 77 años después, el pueblo sigue esperando resultados satisfactorios. Hasta el momento las soluciones solo llegan después del desastre y solo sirven para recoger los desechos y las basuras de las huellas lo antes posible, no sin antes acordonar el lugar y movilizar a la policía para así evitar que la prensa acceda a la información y la utilice como propaganda enemiga. Y ahí, donde antes hubo hermosos edificios, ahora el vacío que eventualmente pasa a convertirse en basureros, un parque o se construye un hotel para turistas extranjeros. ¿Y los muertos? ¿Y quién va a pagar por todos ellos? Siguiendo con las noticias, el canciller de la dictadura critica en la ONU la conducta irresponsable de Estados Unidos. Por primera vez en su historia, las sesiones de la Asamblea, que se extenderá hasta el 29 de septiembre, se celebrarán de forma virtual, sin la presencia en Nueva York de los altos dignatarios y delegaciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el día lunes la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos durante una intervención virtual en la sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por la celebración de su 75 aniversario. Es el mayor peligro para la paz y la seguridad internacional. Promueve conflictos, guerras no convencionales y comerciales e impone severas medidas coercitivas unilaterales y dilapida, en su carrera armamentística, los recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, afirmó el ministro de la dictadura. Asimismo, señaló que Washington se niega a cooperar en los enfrentamientos en las múltiples crisis generadas por la pandemia del COVID-19, desconoce importantes acuerdos en materia ambiental y desarmes y control de armamento, al tiempo que abandona a los foros internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, la UNESCO y el Consejo de los Derechos Humanos. Parecería que está en guerra con el planeta, sus recursos vitales y sus habitantes, agregó en su comparecencia desde La Habana. Rodríguez también denunció que la actual administración estadounidense ha elevado su hostilidad contra Cuba a niveles cualitativamente superiores, así como recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que aplica y ataca la cooperación mediática de la isla y los gobiernos que la solicitan. Interfiere en los asuntos internos de decenas de estados miembros de la ONU y amenaza a quienes acusan de influir en su corrupto sistema electoral. El miedo y la mentira reiterada resultan las novedosas armas en su deshonesta estrategia mediática y de desinformación, sostuvo Rodríguez. La arremetida del jefe de la diplomacia de la dictadura cubana contra su vecino del norte incluyó además una crítica en su actuación con el conflicto Israel-Palestino, que en su opinión impide una solución amplia, justa y duradera, como ha reclamado la ONU históricamente, y en cambio propone el denominado Acuerdo del Siglo. Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso del país caribeño en los principios de los derechos internacionales y el empoderamiento de la Asamblea General de la ONU. La participación cubana en el segmento de alto nivel del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General prevé una intervención el día martes por el presidente y títere castrista Miguel Díaz-Canel. Por primera vez en su historia, las sesiones de la Asamblea, que se extenderá hasta el 29 de septiembre, se celebrarán de forma virtual, sin la presencia de altos dignatarios y delegaciones, debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Terminando con las noticias, el gobierno de Cuba reporta un fallecido y 50 nuevos casos de coronavirus. El sistema de salud pública cubano reportó un fallecido por COVID-19 y 50 nuevos casos positivos por coronavirus. El total de personas diagnosticadas por la enfermedad asciende a 5.141. El doctor Francisco Urán, director nacional de epidemiología, informó que la fallecida tenía 50 años y residía en el municipio Ciro Redondo. Se mantienen ingresados en Cuba 7.794 pacientes, de ellos son sospechosos 1.353 y son confirmados activos 561. Se procesaron 7.598 muestras de laboratorios
y de los 50 diagnosticados, 48 son cubanos y 2 extranjeros que viven temporalmente en Cuba y se contagiaron en el país. Bien amigos, así terminamos las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.